¿Te interesa saber cómo era la vida de los adolescentes en los años 70 y 80? Descubre tendencias icónicas como los discos sobre ruedas y las cintas de casete. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste una radio CB? Quédate para redescubrirlo todo. Los años 70 no estaban completos sin los discos sobre ruedas. Los adolescentes se reunían en pistas de patinaje, vistiendo atuendos coloridos con pantalones de campana y camisas de estilo disco. La música, funk, disco y rock temprano. Pero los discos sobre ruedas eran más que una actividad divertida. Se convirtieron en un símbolo de libertad y expresión juvenil. Patinar en círculos bajo luces de colores no solo era un pasatiempo, sino una oportunidad para presumir, hacer amigos e incluso encontrar romance. Muchos jóvenes pasaban los fines de semana perfeccionando sus movimientos, creando una cultura que combinaba moda, música e interacción social como nunca antes. Estos eventos también les daban a los adolescentes un sentido de identidad. Los estilos de patinaje iban desde movimientos rápidos hasta coreografías grupales sincronizadas. La pista era un lugar donde podían escapar de sus vidas cotidianas y sentirse parte de algo más grande. Los discos sobre ruedas representaban el espíritu juvenil de los 70, despreocupado, audaz y lleno de vida. La moda en los primeros años 80 era una forma poderosa de expresión para los adolescentes. Los estilos preppy eran muy populares, con polos, pantalones kakis y blazers para quienes querían encajar. Pero la moda punk hacía una declaración igualmente fuerte, con jeans rotos, chaquetas de cuero y peinados llamativos. La batalla entre preppy y punk no era solo cuestión de ropa, sino que reflejaba divisiones culturales más profundas. Los adolescentes usaban la moda para contar quiénes eran y qué creían. Los pasillos de las escuelas secundarias se convertían en pasarelas improvisadas y cada atuendo contaba una historia sobre la personalidad y el grupo social del portador. Para algunos, encajar era importante, pero otros preferían rebelarse contra las normas sociales. Los accesorios, como pines, cadenas y pulseras de colores, eran elementos clave. La moda en los 80 no se trataba solo de estilo, sino de expresión personal y de cómo navegar en los círculos sociales. A mediados de los 80, los centros comerciales se convirtieron en el punto de reunión por excelencia para los adolescentes. No solo iban de compras, sino que iban a ver y ser vistos. El centro comercial les ofrecía un lugar donde podían escapar de la supervisión de los padres y experimentar una sensación de independencia. Grupos de amigos recorrían los pasillos, visitaban tiendas de discos y comían en las zonas de comida rápida. Para muchos adolescentes, el centro comercial era donde se definían las jerarquías sociales. Con quién estabas y dónde pasabas el tiempo importaba. La cultura de los centros comerciales también influía en las tendencias de consumo, ya que los adolescentes marcaban la moda y la música. Tiendas como The Gap, Sam Goody y Hot Topic eran destinos icónicos para ellos. El window shopping y observar a otros eran tan importantes como comprar algo. Los centros comerciales proporcionaban una mezcla de libertad, interacción social y entretenimiento que definió la vida adolescente en los 80. Las fiestas en casa eran el evento más esperado del fin de semana para muchos adolescentes. Estas reuniones, a menudo sin supervisión, eran donde se creaban recuerdos para toda la vida. Los adolescentes llevaban sus discos de vinilo o cintas de casete favoritos, y la música marcaba el ambiente de la noche. Bailar, reír y conectar con amigos creaba un sentimiento de pertenencia. Sin teléfonos inteligentes para documentar cada momento, los adolescentes vivían plenamente el presente. Estas fiestas también eran un rito de iniciación, donde se fortalecían amistades y se revelaban los enamoramientos. A pesar del ambiente despreocupado, siempre existía la tensión de mantener todo bajo control para evitar la atención no deseada de vecinos o padres. La música jugaba un papel fundamental en estas fiestas, con debates sobre qué disco poner a continuación. Las bebidas, los bocadillos y los juegos, como gira la botella, añadían emoción. Estas fiestas representaban la libertad y la emoción de crecer en una época donde todo parecía posible. Los autocines eran una experiencia esencial para los adolescentes de los años 70 y 80. No se trataba solo de la película en pantalla grande, sino del ambiente. Los adolescentes llenaban sus coches con amigos, snacks y mantas, convirtiendo la noche en una aventura. El autocine era un lugar popular para citas, ofreciendo una mezcla de privacidad y experiencia compartida. Para muchos fue donde ocurrieron los primeros besos y donde las amistades se fortalecían. La libertad que brindaba conducir hasta el cine y quedarse fuera hasta tarde lo hacía inolvidable. Las películas elegidas a menudo reflejaban el estado de ánimo de la época.
desde películas de terror hasta comedias románticas. Algunos adolescentes incluso ignoraban la película, utilizando el lugar para socializar. Las pantallas gigantes al aire libre, el sonido crepitante de los altavoces y la vista de coches alineados creaban una atmósfera mágica que capturaba el espíritu de aventura y libertad adolescente. Las habitaciones de los adolescentes en los años 70 eran santuarios personales, decoradas con pósters de estrellas de rock como David Bowie, Led Zeppelin y Fleetwood Mac. Cada habitación tenía su propia personalidad, reflejando los gustos e intereses del adolescente. Los tocadiscos eran esenciales, llenando la habitación de música que definía a su generación. Lámparas de lava, alfombras de pelo largo y sillones tipo beanbag completaban la decoración. Las habitaciones no eran solo un lugar para dormir, sino un refugio del mundo exterior. Los adolescentes pasaban horas allí, escuchando música, escribiendo en diarios o hablando por teléfono con amigos. La decoración de estas habitaciones reflejaba las tendencias culturales más amplias, con patrones psicodélicos y colores llamativos. Para muchos adolescentes, su habitación era el único lugar donde sentían que tenían control. Era un espacio para soñar, planear su futuro y expresarse sin ser juzgados. Los años 70 y 80 fueron una época de grandes cambios sociales y muchos adolescentes participaron activamente en protestas y movimientos sociales. Marcharon contra la guerra, las armas nucleares y a favor de los derechos civiles, haciendo escuchar sus voces. Para estos adolescentes, el activismo era una forma de tomar control de su futuro. Las escuelas y comunidades se convirtieron en centros de organización y difusión de causas. Los jóvenes se mostraban apasionados por sus ideales, a menudo chocando con las generaciones mayores de ideas más tradicionales. Las protestas no se trataban solo de gritar consignas, sino de momentos de solidaridad en los que los adolescentes sentían que podían marcar la diferencia. El activismo también les enseñó importantes lecciones sobre liderazgo y resiliencia. Muchos de estos jóvenes activistas se convirtieron más tarde en líderes influyentes en distintos campos. Su activismo sentó las bases para futuros movimientos sociales, demostrando que la juventud tenía el poder de generar cambios significativos. A finales de los años 70 y principios de los 80, la cultura de los arcades se convirtió en un nuevo espacio social para los adolescentes. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders atraían a multitudes de jóvenes que competían por obtener las mejores puntuaciones. Los arcades eran mucho más que lugares para jugar. Eran centros sociales donde se formaban amistades y surgían rivalidades. Los adolescentes pasaban horas frente a las máquinas, a menudo juntando su dinero para comprar fichas. La experiencia del arcade era inmersiva, con luces parpadeantes y música animada que creaban una atmósfera de emoción. Para muchos, los arcades se convirtieron en un segundo hogar. Más allá de los juegos, los arcades ofrecían un lugar donde los adolescentes podían escapar de la rutina diaria y conectar con otros que compartían sus mismos intereses. No se trataba solo de ganar, era una experiencia comunitaria. Aunque la cultura de los arcades comenzó a desaparecer con la evolución de la tecnología, su impacto en la cultura juvenil sigue siendo significativo. Las tiendas de discos fueron una parte vital de la vida adolescente en los años 70 y 80. Los jóvenes pasaban horas hojeando discos de vinilo, descubriendo nuevos artistas y compartiendo sus gustos musicales. Tener una colección de discos era motivo de orgullo, y muchos adolescentes ahorraban su paga semanal solo para comprar un álbum. Estas tiendas eran mucho más que simples lugares para comprar música. Eran espacios comunitarios donde los adolescentes podían expresar su identidad. Los empleados de las tiendas solían ser fuentes confiables de recomendaciones musicales, y las interacciones sociales en estos lugares ayudaron a moldear la cultura musical de la época. Explorar discos no era simplemente una compra, era una experiencia. Los adolescentes debatían sobre bandas, exploraban diferentes géneros y compartían sus descubrimientos con amigos. Las reuniones en tiendas de discos se convirtieron en algo icónico, representando una época en la que la música era física, personal y profundamente arraigada en la vida social. Conseguir un trabajo de verano era un rito de iniciación para muchos adolescentes en los años 70 y 80. Ya fuera trabajando en restaurantes, cines
o cortando césped. Estos trabajos enseñaban responsabilidad y brindaban un sentido de independencia. Los adolescentes solían ahorrar sus ganancias para comprar coches, ropa o entradas para conciertos, marcando así su transición a la adultez. Pero los trabajos de verano también eran experiencias sociales, donde los jóvenes podían hacer nuevos amigos y aprender habilidades importantes para la vida. El hecho de ganar su propio dinero les daba a los adolescentes un primer vistazo del mundo real, preparándolos para las responsabilidades de la vida adulta. Trabajos como socorrista o niñera se convirtieron en roles icónicos para los jóvenes. Estas experiencias no solo eran sobre ganar dinero, eran sobre aprender responsabilidad, gestión del tiempo y cómo desenvolverse en el mundo adulto. Los trabajos de verano les daban un sentimiento de orgullo y logro, convirtiéndose en un recuerdo memorable de su juventud. En los años 70 y 80, los restaurantes y cafeterías locales se convirtieron en los principales puntos de encuentro para los adolescentes. Estos lugares eran ideales para reunirse después de la escuela, tomar batidos y ponerse al día con los amigos. A diferencia de las cafeterías modernas, los restaurantes de aquella época tenían un encanto acogedor que hacía que los adolescentes se sintieran en casa. Las cafeterías tocaban música rock en las máquinas de discos y muchos jóvenes gastaban su dinero en sus canciones favoritas. Las amistades se fortalecían durante las comidas compartidas y para algunos, estos lugares eran el escenario de sus primeras citas. Los restaurantes eran mucho más que lugares para comer. Eran centros sociales donde los adolescentes podían escapar de las presiones del hogar y la escuela. El ambiente relajado y acogedor, junto con las caras conocidas detrás del mostrador, creaba un espacio donde los jóvenes podían reunirse en grupos, compartir historias, reír y hacer planes. Estas cafeterías y restaurantes ofrecían un sentido de independencia y libertad, convirtiéndose en una parte icónica de la vida adolescente de esa época. A finales de los años 70, el skateboarding explotó como una subcultura entre los adolescentes. Lo que comenzó como una actividad de nicho se transformó en un fenómeno mundial. Los jóvenes construían rampas improvisadas en patios traseros y piscinas vacías, creando sus identidades como individuos rebeldes y creativos. La moda asociada al skateboarding también fue muy influyente, con camisetas gráficas, jeans rotos y zapatillas Vans convirtiéndose en íconos. El skateboarding no era solo un deporte, era un estilo de vida que representaba libertad, creatividad y no conformidad. Brindaba a los adolescentes un sentido de pertenencia a una comunidad que prosperaba fuera de los límites convencionales. Los trucos, el estilo y la cultura giraban en torno a romper reglas y superar límites. La cultura del skate fomentó un sentimiento de independencia y confianza en aquellos que la adoptaron. Para muchos adolescentes, el skateboarding se convirtió en una forma de escapar de los deportes tradicionales y expresarse de una manera más única y rebelde. No se trataba solo de hacer trucos, era un estilo de vida completo. Las cámaras Polaroid revolucionaron la forma en que los adolescentes capturaban sus recuerdos. Las fotos instantáneas significaban que no tenían que esperar días para revelar un rollo de película. Esta gratificación inmediata hizo que las Polaroid se volvieran muy populares en fiestas y eventos. Los jóvenes adoraban documentar sus vidas a través de fotos, capturando momentos con amigos y familiares. Decorar las habitaciones con fotos Polaroid se convirtió en una tendencia, transformando las paredes en galerías personales. A diferencia de las fotos digitales de hoy, las imágenes Polaroid tenían una calidad tangible, convirtiéndolas en recuerdos especiales que los adolescentes apreciaban. La emoción de ver cómo la foto se revelaba ante sus ojos añadía un toque mágico a la fotografía. Los adolescentes solían usar las Polaroid para capturar momentos espontáneos, creando un retrato auténtico de sus vidas. La naturaleza instantánea de estas cámaras las hacía perfectas para reuniones sociales, donde podían capturar y compartir recuerdos de inmediato. Las fotos Polaroid se convirtieron en recuerdos atesorados, recordando a los jóvenes los buenos momentos compartidos con amigos y familia. Los deportes escolares fueron una parte fundamental de la vida adolescente. Desde el fútbol hasta el baloncesto, participar en equipos deportivos les brindaba a los adolescentes un sentido de orgullo y camaradería. Los equipos de porristas también se volvieron icónicos, convirtiéndose en símbolos del espíritu escolar. Las noches de partidos eran eventos importantes, donde comunidades enteras se reunían para apoyar a sus equipos. Para los adolescentes, ser parte de un equipo o de un grupo de porristas les proporcionaba un sentido de identidad y pertenencia. Las amistades formadas a través de los deportes a menudo duraban toda la vida. Más allá de los juegos, el sentido de logro y trabajo en equipo aprendido en el campo ayudaba a moldear el carácter de muchos jóvenes.
Ser parte de un equipo también les enseñaba habilidades valiosas como la disciplina, el liderazgo y la perseverancia. Los rituales que rodeaban los deportes escolares, desde las reuniones de ánimo hasta las celebraciones después de los partidos, crearon recuerdos inolvidables. Para muchos adolescentes, los deportes y las porristas eran mucho más que actividades extracurriculares. Eran un estilo de vida. A finales de los años 70 y principios de los 80, los boomboxes se convirtieron en el símbolo definitivo de la independencia adolescente. Los jóvenes los llevaban a todas partes, reproduciendo sus canciones favoritas a todo volumen donde quiera que fueran. Los boomboxes no solo eran una forma portátil de compartir música, sino también una declaración de identidad. Cuanto más grande era el boombox, más popular y cool era el adolescente. La música que reproducían reflejaba sus personalidades y estados de ánimo, convirtiendo a los boomboxes en una parte esencial de la cultura juvenil. También representaban un acto de rebeldía, ya que muchos adolescentes los usaban para tocar música a alto volumen en espacios públicos. Eran una extensión de la personalidad de los jóvenes, permitiéndoles compartir sus gustos musicales y conectarse con otros. Ya fuera en el parque, en la calle o en una fiesta, los boomboxes reunían a las personas, haciendo de la música una experiencia social compartida en lugar de algo solitario. Las revistas para adolescentes, como Tiger Beat y Seventeen, fueron enormemente populares en los años 70 y 80. Estas publicaciones presentaban las últimas tendencias de moda, consejos de relaciones y entrevistas con estrellas del pop. Muchos adolescentes recortaban los pósters de las revistas y los colocaban en las paredes de sus habitaciones. Las revistas ofrecían un vistazo a la vida de los famosos y servían como una guía para navegar por la adolescencia. Proporcionaban desde consejos de belleza hasta tests de personalidad, ayudando a los jóvenes a explorar sus identidades. Esperar la llegada de la última edición y hojear sus páginas llenas de chismes, inspiración de estilo y columnas de consejos era un ritual para muchos adolescentes. Los pósters eran posesiones preciadas que a menudo cubrían las paredes por completo. Además, estas revistas impulsaban las tendencias de la cultura pop, influyendo en la música, el cine y la moda. Para los adolescentes, las revistas eran más que entretenimiento. Eran un reflejo de sus sueños, luchas y aspiraciones en un mundo que cambiaba rápidamente. Obtener una licencia de conducir era un hito importante para los adolescentes. En los años 70 y 80, los coches simbolizaban libertad. Los jóvenes se subían a sus coches, recorrían la ciudad y exploraban nuevos lugares. El tipo de coche que conducías importaba. Los muscle cars y los convertibles eran especialmente codiciados. Tener un coche no se trataba solo de transporte. Era un símbolo de estatus y una forma de expresar individualidad. Muchos adolescentes personalizaban sus vehículos con calcomanías, trabajos de pintura y sistemas de sonido para destacar. Conducir se convirtió en una actividad social, con amigos reuniéndose en aparcamientos o conduciendo por las calles principales. La música jugaba un papel esencial en la cultura del automóvil, con los jóvenes reproduciendo sus canciones favoritas en cintas de casete o emisoras de radio. Para muchos, su primer coche representaba una nueva independencia y la libertad de explorar el mundo más allá de sus vecindarios. La cultura del automóvil definió un rito de paso para los adolescentes, simbolizando aventura, rebeldía y la transición hacia la adultez. Las excursiones a la playa eran un clásico de los veranos adolescentes. Los jóvenes reunían a sus amigos, preparaban snacks y se dirigían a la playa más cercana para pasar un día de diversión bajo el sol. La cultura del surf se volvió inseparable de estas salidas, con muchos jóvenes intentando aprender a surfear. Incluso aquellos que no surfeaban disfrutaban de las fogatas en la playa, nadar y relajarse en la arena. La playa simbolizaba libertad, aventura y el espíritu despreocupado de la juventud. Los adolescentes pasaban horas tomando el sol, jugando voleibol en la playa o simplemente relajándose mientras escuchaban su música favorita. Las fogatas se convirtieron en eventos icónicos por la noche, donde los jóvenes asaban malvaviscos, contaban historias y disfrutaban de las cálidas noches de verano. Las excursiones a la playa también eran un lugar donde nacían nuevas amistades y romances veraniegos. El océano, las olas y el horizonte infinito simbolizaban las posibilidades ilimitadas de la juventud. Para muchos adolescentes, estas salidas a la playa crearon recuerdos imborrables de libertad, alegría y conexión con sus amigos. El auge de las tiendas de alquiler de videos en los años 80 cambió la forma en que los adolescentes consumían películas. Los viernes por la noche a menudo significaban un viaje a la tienda local de videos para elegir los últimos estrenos.
Ver películas alquiladas en casa con amigos se convirtió en una actividad muy popular. Los adolescentes se reunían para maratones de películas, acompañados de palomitas y snacks. La emoción de recorrer filas de cintas VHS, elegir la película perfecta y correr a casa para verla era una experiencia compartida. El alquiler de películas también permitió a los jóvenes explorar diferentes géneros y descubrir nuevas películas favoritas. Las películas de terror, las comedias y las de acción estaban entre las más alquiladas. Las tiendas de video se convirtieron en centros comunitarios donde los adolescentes se encontraban con amigos y compartían recomendaciones. Para muchos, alquilar una película era un ritual semanal que reunía a las personas. La experiencia de elegir una película, rebobinar la cinta y devolverla a tiempo añadió un elemento de responsabilidad y nostalgia a la vida adolescente. La música en vivo era una parte fundamental de la vida adolescente. Los jóvenes ahorraban dinero para comprar entradas para conciertos y festivales de música. Ver a sus bandas favoritas en vivo era un sueño hecho realidad para muchos. Los festivales de música se convirtieron en eventos icónicos que reunían a jóvenes de diferentes orígenes para celebrar su amor compartido por la música. La energía y la emoción de los conciertos en vivo creaban recuerdos inolvidables. Los conciertos no eran solo entretenimiento, eran una forma de conexión entre los adolescentes, los artistas y otros fans. Los jóvenes se vestían con la ropa de sus bandas favoritas, agitaban encendedores durante las baladas y cantaban cada palabra. Los festivales de música eran lugares de libertad y expresión, donde los jóvenes podían sumergirse en la cultura de sus bandas favoritas. Estos eventos también moldearon el panorama social, con amistades e incluso romances que surgían en medio de la multitud. Para muchos adolescentes, asistir a conciertos era un rito de paso que simbolizaba su pasión por la música y su transición hacia la adultez. Antes de que los videojuegos se apoderaran de la escena, las máquinas de pinball eran el entretenimiento favorito de los adolescentes. Se podían encontrar en arcades, cafeterías e incluso en lavanderías, ofreciendo una emocionante mezcla de habilidad y suerte. Los adolescentes se reunían alrededor de las máquinas de pinball para presumir de sus habilidades y competir por las puntuaciones más altas. Las luces parpadeantes, los sonidos mecánicos y la acción rápida hacían que las máquinas de pinball fueran irresistibles. Para muchos jóvenes, el pinball era más que un simple juego, era una experiencia social. Los jugadores compartían consejos, se animaban unos a otros y, a menudo, formaban amistades basadas en su amor común por este pasatiempo. El auge de los arcades a finales de los años 70 impulsó aún más la popularidad de las máquinas de pinball, convirtiéndolas en un elemento básico de los lugares de reunión de adolescentes. Aunque su popularidad disminuyó con la llegada de los videojuegos, el pinball sigue siendo un símbolo icónico de la cultura juvenil de los años 70 y 80. Representaba diversión, competencia y un sentido de comunidad que los adolescentes valoraban enormemente. Las radios CB, Citizens Band, se convirtieron en una tendencia sorprendente entre los adolescentes a finales de los años 70 y principios de los 80. Originalmente utilizadas por camioneros, estas radios permitían comunicarse a corta distancia y los adolescentes adoptaron esta tecnología como una forma de conectarse con sus amigos sin usar la línea telefónica familiar. Cada usuario tenía su propio handle o apodo y los jóvenes crearon un lenguaje propio lleno de jerga única. Las conversaciones iban desde charlas casuales hasta la planificación de encuentros o paseos. Para muchos adolescentes, las radios CB simbolizaban libertad y rebeldía, ya que les permitían conectarse con el mundo más allá de su entorno inmediato. Películas como Smokey and the Bandit y canciones como Convoy impulsaron la popularidad de estas radios. La cultura CB también fomentó un sentido de aventura y camaradería entre los usuarios. Muchos adolescentes se quedaban despiertos hasta tarde hablando con amigos o desconocidos, creando una subcultura única basada en la conexión, el humor y las experiencias compartidas. Las chaquetas de mezclilla se convirtieron en un básico de la moda adolescente en los años 70 y 80. No eran solo una prenda de vestir, sino un lienzo para la autoexpresión. Los jóvenes personalizaban sus chaquetas con parches, pines y bordados, haciendo que cada chaqueta fuera única. Los parches populares incluían logotipos de bandas, eslóganes políticos y mensajes personales. Estas chaquetas simbolizaban rebeldía e individualidad, ya que muchos adolescentes las usaban como una forma de romper con las normas de la moda tradicional. Eran una prenda versátil que podía combinarse con todo, desde jeans hasta vestidos. Los adolescentes a menudo intercambiaban parches o creaban sus propios diseños,
agregando un toque personal a sus chaquetas. La tendencia de las chaquetas de mezclilla trascendió diversas subculturas, desde los rockeros hasta los punks, convirtiéndose en una declaración de moda unificadora. Para muchos adolescentes, su chaqueta de mezclilla era un objeto preciado que representaba su personalidad, creencias y recuerdos de sus años formativos. Las boleras eran un lugar de reunión popular para los adolescentes en los años 70 y 80. El boliche no era solo un deporte, sino una actividad social que reunía a los amigos. Los adolescentes formaban ligas de boliche, competían en torneos o simplemente disfrutaban de juegos informales con amigos. El ambiente de una bolera, con sus luces de neón, música y bares de snacks, la convertía en un lugar divertido y acogedor. Muchos jóvenes adoraban la emoción de derribar los bolos y celebraban los strikes con choca esos 5. Las boleras también se convirtieron en lugares ideales para primeras citas y salidas en grupo. La mezcla de competencia amistosa e interacción social hacía que las noches de boliche fueran una parte memorable de la vida adolescente. Incluso aquellos que no eran expertos en el juego disfrutaban de la experiencia, fortaleciendo sus lazos de amistad entre risas y bocadillos compartidos. Las boleras ofrecían un sentido de comunidad y diversión que los adolescentes apreciaban, convirtiéndose en un icono de la cultura juvenil de los años 70 y 80. Antes de las listas de reproducción digitales, los adolescentes de los años 70 y 80 creaban mixtapes para compartir sus canciones favoritas. Estas cintas de casete eran colecciones cuidadosamente seleccionadas de canciones, a menudo creadas como regalos para amigos o enamorados. Hacer un mixtape requería tiempo y esfuerzo, desde seleccionar las canciones perfectas hasta grabarlas en el orden correcto. Estas cintas se convirtieron en una forma de los adolescentes de expresar sus sentimientos y mostrar sus gustos musicales. Eran profundamente personales y a menudo reflejaban las emociones del creador. Recibir un mixtape era un gesto especial que simbolizaba amistad o romance. Los jóvenes decoraban las portadas de las cintas con dibujos o notas escritas a mano, añadiendo un toque personal. Los mixtapes también se convirtieron en una forma de descubrir nueva música, ya que los amigos intercambiaban cintas e introducían a otros a diferentes bandas y géneros. El proceso de crear y compartir mixtapes dejó recuerdos duraderos y fortaleció las amistades, convirtiéndose en una parte querida de la cultura adolescente. Estas cintas eran más que música, eran recuerdos, emociones y conexiones personales en un formato físico que los jóvenes atesoraban. Los años 70 y 80 fueron una época marcada por la libertad, la música y la amistad. Estas fotos raras nos recuerdan cómo vivían los adolescentes en un mundo sin pantallas, sumergidos en momentos inolvidables y cambios culturales. Si disfrutaste este viaje en el tiempo, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias nostálgicas y fotos únicas. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de los años 70 u 80? Cuéntanos en los comentarios.